Hola, mi nombre es Dailin Domínguez, mi esposa Adriana Manzano. Queríamos compartirles un poquito de nuestra vida, nuestro testimonio, como un regalo tan hermoso que tenemos en la iglesia como lo es la consagración a Jesús por medio de María cambió nuestras vidas. Hace más o menos unos 7 a 8 años, la Virgen María en ella siempre buscar que todos vayamos a Jesús, que todos busquemos al Señor, que dejemos de flagelarle. Me invitó a un retiro de conversión por medio de un misionero. Yo era un jovencito, tenía 18 años, muy perdido en el mundo, justamente utilizaba drogas como lo es la cocaína. Y en ese retiro fue tan impresionante que me cambió la vida. Después de llevar una vida que creía que me las sabía todas, que creía que yo era el rey del mundo, que había llegado a Estados Unidos porque tenía que venir a hacer dinero, tenía que conocer, tenía que alcanzar grandes cosas, me lleva a ese retiro y el Señor de verdad tocó mi corazón, de verdad el Señor me cambió la vida. Después de que salgo del retiro, como que no se quedaba ahí. Resulta que hablaban de algo que llamaba la consagración. Y yo, ¿qué es eso de la consagración? Y cuando fui a ver, salí un domingo de un retiro y el lunes yo ya estaba con los muchachos que habían dictado el retiro, viendo a ver qué más había. No me había quedado solamente con eso de esos 3 días, sino que quería saber más. Entonces fui y me hablaron de la consagración, que había que hacerlo por 9 meses. Yo decía, Dios mío, 9 meses, yo vine aquí fue a hacer dinero y que no sé qué. Quería en realidad buscar algo más grande. Pero de todas maneras me aventuré a hacer la consagración y la verdad que cambió mi vida. Al principio, los primeros meses siempre fue muy duro porque a veces no quería ir. Tuve muchos problemas, en ese entonces recién comenzaba la consagración, a mi papá lo habían metido preso, que había tenido un problema en la escuela, que tenía problemas con mis amigos y todo eso, era como unas trabas para que no hiciera la consagración. Pero a medida que fui luchando, perseverando, me salí de una consagración, entré a otra. Jesús, por medio de la Virgen María, me iba moldeando, pude dejar muchos vicios, dejé obviamente el vicio de la cocaína, que era algo que me traía bastante atado. Luego después de eso, logré terminar la consagración y de verdad que cambió mi vida, me enseñó a cómo ser un ser humano, me enseñó mucho en muchos aspectos, incluso me enseñó a ser un mejor estudiante. Saber de que un cristiano no solamente debe de ser ir a la escuela y ya, no, un cristiano tiene que incluso hasta en sus notas, en cómo es, cómo participa, como dice un dicho, no solo ser, sino que también parecer. Luego después de eso, no solamente esa consagración iba dando frutos, sino que aún más allá, la Virgen María me va y me presenta a mi esposa, como la pueden ver aquí. Por gracia de Dios llevamos 3 años y medio casados, tenemos 3 hijos en el cielo. Mi trabajo, todo ha sido por un regalo de Dios, en realidad cambió mi vida por completo. De un retiro sencillito de 3 días, que yo creía que no necesitaba, porque como creía que era muy bueno, como no mataba, no robaba, ahí llegaba todo. Pero el Señor, por medio de esa consagración, me fue enseñando, me fue moldeando por poquitos, me fue dando como digamos esa sabiduría para ir buscando. Todavía imperfecto, porque me falta mucho para mejorar, sino aquí está mi esposa de testigo, ¿no? Pero ella así, ahí la Virgencita, porque la consagración es eso, a Jesús por medio de María. La Virgen María nos va enseñando cómo llegar a Él. Me ha ido moldeando, enseñando muchísimo, todavía como les digo me falta mucho,
pero ha sido, como les decía, me cambió la vida por completo, me enseñó incluso a ser un hombre, me enseñó a ser un padre de familia, me enseñó a ser un esposo, me enseñó a ser un buen ciudadano aquí en la sociedad, que necesitamos personas que muestren que la familia de verdad vale la pena, que muchas veces me decían que te vas a casar muy joven. Yo, es que joven, es que hay que casarse, porque ya viejos, ¿para qué? No estoy diciendo que quienes se casen más después esté mal, pero teniendo la oportunidad, habiendo encontrado el amor de su vida, ¿cómo no hacerlo? Entonces, aún así, seguimos luchando en la consagración. Cada día nos enseña cómo amarnos, cómo respetarnos. Y bueno, me tengo aquí para que mi esposita les comparte un poquito de su testimonio también. Bueno, mi nombre es Adriana, nací en Colombia, vengo de una familia católica, principalmente, digamos que generalmente como por tradición. También, al igual que mi esposo, en un momento de mi vida que estaba necesitada, me encontré con alguien que me invitó también a un retiro de conversión de 3 días, un retiro espiritual católico, y desde ahí se partió mi vida en dos. Yo venía con muchas cosas, con muchas cargas, con muchas heridas, especialmente en mi parte sentimental. Había tenido muchos noviazgos en mi vida y en ese momento estaba pasando por un momento difícil que yo como mujer llegué a pensar de que con cualquier cosa me debía conformar porque ya estaba cansada de intentarlo con alguien diferente. En ese punto que llegó el retiro, yo estaba con una persona que vivía mucho en el alcohol, era una persona que tenía muchos desórdenes, le gustaba mucho andar con mujeres, desaparecerse por fines de semana, volver a aparecer. Pero yo sentía que ya estaba tan cansada que yo sentía que eso era lo que me tocaba, que ahí me tenía que quedar y aguantar. Pero llegó ese retiro, fui, conocí de Dios, no salí como mi esposo que le cambió inmediatamente, fue un poquito diferente en el sentido de que yo sí salí con algo en mi corazón, una semilla que estaba ahí, como una paz, un amor que yo sentí muy profundo en esos 3 días, que yo quedé inquieta. Yo llegué igual, después salí del retiro, intenté con esa persona, me invitaron a ese hermoso proceso de preparación para la consagración total a Jesús por medio de María. Lo intenté, pero como todavía estaba muy apegada, yo quería que esa persona también luchara conmigo, pero pues esa persona no estaba muy interesada, entonces yo me fui apartando otra vez. Llegó un momento en mi vida, estando con esa misma persona en la que yo sentí que ya no podía más. Era como esa inquietud que había quedado en mi corazón, decía, no, yo no nací para estar así, sino para ser verdaderamente feliz y sentirme verdaderamente amada por mi Dios y Creador. Entonces llegó un punto en que se dijo no más, y ahí pues hubo una decisión, por gracia de Dios, de poder alejarme de esa persona y empezar nuevamente, una segunda oportunidad en ese proceso de preparación para la consagración. Y fue un proceso en el que la Virgen María me fue enamorando muchísimo, cada vez más de nuestro Señor Jesucristo. Me invitó a ir a lo que yo nunca hacía, que a veces un domingo iba a Eucaristía, otro domingo no iba, cuando quería, cuando sentía que yo quería ir, iba. Ella me empezó a llevar a la Eucaristía todos los días. En esa Eucaristía me encontraba con las personitas que preparaban que hacían la preparación para la consagración. Entonces fuimos formando como una amistad. Y ese grupito me ayudaba mucho, estaba pendiente de mí, me invitaba, eran como una familia, se volvía una familia, y personitas muy jovencitas, unos niños, pero realmente espiritualmente unas personitas muy grandes. Y pues ahí se partió mi vida en dos. Yo me vine a Estados Unidos después de mi consagración, que fue un 12 de diciembre del 2016. Mis papás de consagración, si alguna vez llegan a ver este video, los quiero mucho y siempre oro por ustedes. Llego a Estados Unidos como alejándome un poquito de esa vida, como tener un poquito de distancia, pero con la inquietud de que yo no quería quedarme quieta, sino seguir con lo que había aprendido en la consagración, Eucaristía, ¿cierto? Santísimo, oraciones, rosario, y también con el propósito de aprender el idioma para tener mejores oportunidades en
Colombia, en mi país de origen. Pero pues el Señor tenía otros planes para mí, y después de unos añitos de estar aquí luchando, aprendiendo y pues acercándome muy unida a la iglesia, pues el Señor me presentó a quien hoy es mi esposo. Vivimos pues un noviazgo en castidad, por gracia de Dios y bendición de Dios, hermosísimo por 2 años, y ya después nos casamos, y ya como les mencionó él, ya llevamos 3 años y medio de casados, con 3 hijitos en el cielo, y orando mucho para que el Señor siempre siga haciendo nuestra voluntad, su santa voluntad de nosotros. Yo creo que ahí me gustaría detenerme un poquito en lo que dice mi esposa, que duramos 2 años en castidad. Eso fue algo producto de todo lo que aprendimos en la consagración, de amarse uno mismo a pesar de lo que somos, ¿cierto? Pero amarnos porque Dios nos creó, somos imagen y semejanza de Dios. Pero entonces, amándonos a nosotros, también respetando a los demás. Nosotros, ella, así, tanto como mi esposa, venía de sus relaciones pasadas que fueron en el mundo y todo eso, mis relaciones pasadas en el mundo. Ninguno de los dos sabíamos cómo era de verdad amarse como Dios lo quería. Y aprender de la pureza, que fue algo que nos enseñaron en la consagración, yo creo que fue la clave para nuestro noviazgo de esos 2 años. Fue la clave que nos ayudó a prepararnos para el matrimonio. Yo creo que si no hubiese funcionado de esa forma, quizás no estaríamos aquí. Entonces, se lo debemos todo a Dios, a la consagración, obviamente a Dios, pero la consagración que la Virgen María ahí nos enseñó cómo amarnos, amar el cuerpo de mi esposa, ella amar mi cuerpo también, sin necesidad de tocarnos, sin necesidad de llegar a besos y todo eso. Y ahora podemos decir que disfrutamos de un matrimonio muy bello, muy felices. Cuando nos preguntan, nosotros siempre decimos felizmente casados, porque en realidad en el fondo de nuestros corazones lo sabemos y lo creemos así. No es como que, estoy casado, no. Vivimos felizmente casados, gracias a todo lo que nos enseñó esa consagración, porque empezó por un retiro, pero la consagración solidificó esa intención, esas ganas de seguir al Señor. Dios les pague por escucharnos. Esperamos que también se animen a hacer la consagración. Y bueno, sí, es una bendición, es un regalo del cielo. Uno a veces le da miedo, es cuando uno escucha la palabra consagración, a uno a veces le da miedo, cierto, tomar esa decisión, pero el Señor da la gracia, la Virgencita lo enamora a uno, y la meta es el cielo, y pues Jesús es el fin último.